buenas noches y bienvenidos este 10 de abril, Domingo de Ramos, y el agradecimiento por su audiencia. Hoy hemos preparado un tema que nos aparta un poco de la dinámica política, económica y social del país. Dejamos los problemas al margen, no desatendiéndolos, sino más bien conversando sobre una época que es muy particular para el pueblo cristiano en nuestro país. Y hablo de cristiano en diferentes denominaciones, y estoy concretamente conversando sobre el tema de la Cuaresma, esperando que este día y este tema sea de su interés, sobre todo porque hablaremos de las tradiciones, de las prácticas religiosas y sobre todo de esos elementos que nos permiten vivir la Cuaresma en Guatemala con los 5 sentidos. Es una época en donde podemos no solo ver, degustar y escuchar, sino también percibir los aromas, sensaciones y de los ritos que se viven en esta época del año tan particular, que además nos ayuda a apartarnos de los problemas cotidianos. Y para conversar sobre este periodo tan importante para la feligresía guatemalteca, hemos convocado esta noche al sacerdote César Augusto Alonso Baeza, a quien le damos las muy buenas noches y el agradecimiento por hoy, Domingo de Ramos, atender esta comunicación y sobre todo dirigirse a la audiencia de Canal Antigua. Muy buenas noches, Padre. Muy buenas noches, Cristian, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Conversando ya, entrando en materia, Padre, la Cuaresma es un periodo de preparación y el día de hoy prácticamente estamos en la antesala del inicio de la Semana Mayor de la Cuaresma. ¿Cómo se ha venido preparando el pueblo cristiano en este recorrer previo a la llegada de la Semana Santa? Bueno, yo creo que el pueblo cristiano se prepara a través del reto de una nueva conversión. Desde el miércoles de ceniza, cuando da inicio el tiempo cuaresmal, la palabra de Dios y el mensaje de Jesucristo nos invita al reto de una nueva conversión. Una nueva conversión que es, en palabras del gran doctor de la Iglesia, San Agustín, conversio Deum adversum creatura. Convertirse a Dios y apartarse de las criaturas. Convertirse a Dios, que significa acercarme más a Dios, conocer más al Señor, conocer su palabra, su vida, sus pensamientos, todo. No es porque es apartarse de las criaturas porque las criaturas sean malas, no, las criaturas son buenas porque salieron de Dios, sino que las criaturas nos pueden distraer de nuestra meta, y la meta es la salvación de nuestra alma. Por eso el tiempo de la Cuaresma, que es tiempo de conversión, ha significado el esfuerzo decidido de todos los cristianos por acercarse más a Jesús, por mirar a Jesús, en palabras del profeta Isaías en el capítulo 43, en mirar al crucificado, que es la razón de toda la Cuaresma, de toda la Semana Santa, y así examinar nuestras vidas y dar pasos de conversión interior. Padre, en ese prepararse para la conversión, en este periodo previo a la Semana Santa, siempre dentro del periodo de Cuaresma, hay una serie de prácticas que ayudan precisamente a acercar a los feligreses a la conversión, a la reflexión, al cambio. Y estamos hablando concretamente de prácticas que se dan en diferentes iglesias e inclusive en diferentes denominaciones religiosas. En esta época previa hablamos precisamente, por ejemplo, del rezo del Vía Crucis o de las velaciones de imágenes de tanto de María como de el Señor Jesucristo, que también tienen una alegoría que permite la reflexión y la conversión. ¿Cómo se vive eso en esta etapa previa a la Semana Santa, Padre? Efectivamente, bueno, yo distinguiría dos cosas. Digamos, lo que nos une a todas las tradiciones cristianas, sean católicas o no católicas, es lo que la palabra de Dios invita al reto de la conversión, que nosotros lo leemos y lo meditamos el miércoles de ceniza. Son las 3 actitudes que el Señor pide en el Evangelio de San Mateo, que es oración, ayuno, oración, ayuno y penitencia. Efectivamente, limosna. Son las 3 características de esa conversión. Yo digo que en todas las creencias, todos los que creemos en Jesucristo, tenemos ese punto en común. Para nosotros este tiempo nos tiene que llevar a una actitud de una oración más profunda, que es conversar con Dios y examinar nuestro corazón para ver si el Espíritu Santo está renovando nuestros corazones. El ayuno, que también es común a todas las creencias cristianas, que significa mortificar, hacer penitencia corporal
como un acto de expiación del pecado, pero también como un acto para dominar las pasiones que hacen que el hombre se desvíe. Ya lo decía el apóstol Pablo, cuando quiero hacer el bien, hago el mal que no quiero. Ahí surge, en este caso, el ayuno, que es una característica de todas las creencias cristianas. Y la limosna, que puede tomarse como limosna, como diezmo, como ofrenda, que es el desprenderse de aquello que el hombre más ama y quiere, que es el dinero, para que en un acto de desprendimiento, de quitarme de lo que más me gusta, que es el pisto, porque a todo el mundo le gusta el pisto, la gente se prepara de ese modo a vivir estos días. Cuando me hacían la pregunta, por eso hago la distinción primera, porque el ayuno, la oración y la limosna es una característica de todas las confesiones cristianas. En cambio, cuando me especificaba ya el Vía Crucis y las velaciones, efectivamente, eso es algo específicamente vinculado a la Iglesia Católica. Efectivamente, dentro de la cultura de la piedad popular guatemalteca, el pueblo guatemalteco, que es un pueblo muy piadoso, con temor de Dios, ya quisiera que más, expresa esa, como decían muy bien, ese signo de conversión a través de las velaciones, que son un acto de fe, que lógicamente, igual que las procesiones, que son tan impactantes que por lo menos en ese momento, ojalá que fuera constante, pero en ese momento te detiene, Cristian, a examinar tu vida y a pensar en Jesucristo como Salvador, a pensar en Jesucristo como mi Redentor, como aquel que pagó el precio de mi pecado y de mi libertad. Es una tradición muy hermosa que desgraciadamente por las circunstancias que habíamos tenido no la habíamos podido realizar. Sobre todo el arte guatemalteco, que es un arte hecho con muchísimo cariño, con muchísima piedad y que realmente expresa lo más profundo de los corazones de los católicos guatemaltecos. Y el resto del Vía Crucis, que se hace los viernes para prepararnos al gran Viernes Santo de la historia, en el que contemplaremos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, padre Augusto, padre César, perdón, realmente hay dos tradiciones que marcan el inicio ya de la Semana Santa, y le hablo desde mi experiencia como antigüeño. El viernes de Dolores, la procesión del silencio, que es el rezo del Vía Crucis a las 2 de la mañana, desde la iglesia de San Francisco el Grande, en donde descansan los restos del Santo Hermano Pedro, hacia la iglesia del Calvario, es como una de las primeras celebraciones determinantes ya para prepararse al inicio de la Semana Santa. Y el día de hoy es la otra actividad que marca el inicio de estas festividades. Padre, estamos luego de 2 años retomando una serie de rituales, prácticas y de actividades de las iglesias, tanto católicas como de otras denominaciones, que ahora se hacen con algunas restricciones debido a que aún estamos en pandemia. ¿Cómo se vive esta cuaresma con el retomar los rituales de la Semana Mayor? Bueno, tomando tus palabras, yo haría una doble distinción. Primero, me pareció muy interesante y muy oportuno el comentario que hacías como antigüeño. No sabías que eras antigüeño, sobre la procesión del silencio. Efectivamente, ese es un acto en que yo siento que desgraciadamente no es tan conocido, pero esa procesión del silencio, que en otras se repetirán, invitan precisamente a la reflexión, porque hoy en día, con tantas bullas y con tantos distractores, se nos olvida pensar en el alma. Hoy en día la gente ha dejado de pensar en su alma, ha dejado de pensar en la eternidad, y eventos religiosos como es esta procesión es de muchísima bendición. Igual, pues hoy Domingo de Ramos, que es la puerta de entrada para la Semana Mayor. ¿Cómo se vive? Yo creo que, digamos, lo vivido hoy en la antigua, este fin de semana, refleja esa necesidad de Dios y esa necesidad de expresar esa creencia y confianza en Dios a través de hechos concretos. La antigua ha recibido este fin de semana, como sabes muy bien, más de 500,000 de personas. Entonces, esa necesidad de Dios, el COVID provocó que esas expresiones, que no son simplemente expresiones folclóricas, porque no es folclor, es piedad, es expresión de fe.
Unos mejor que otros, así es. Unos vivirán esos momentos de fe con una mayor expresión, otros lo podrán hacer de modo rutinario, como cualquier persona, ¿verdad? Yo creo que en general noto la gente muy conmovida, la gente con una actitud de muchísima fe y de agradecimiento a Dios, intentando tener las medidas de precaución, por lo menos lo de las mascarillas, que creo que en general, yo por lo que pude notar, se ha guardado las mascarillas y bastante lo del gel. El distanciamiento era muy difícil de lograrlo por mayor esfuerzo que se hiciera, ¿verdad? Pero creo que sí, la gente está viviendo esta Semana Santa con una mayor profundidad que otros años. Padre, la Semana Mayor se vive prácticamente en dos etapas, una que va del lunes santo hacia el miércoles, que en algunos casos y una gran cantidad de personas aún laboran, aún son días laborales del lunes al miércoles santo, y luego viene ya como el área más emblemática de la Semana Santa, en donde ya se vive el Tríduo Pascual. Conversemos inicialmente de estos primeros 3 días. ¿Cuáles son las expresiones de fe que marcan lunes, martes y miércoles santo, y los rituales importantes que se deben observar en la fe cristiana en estos primeros días de la Semana Mayor? Bueno, los primeros días de la Semana Mayor en la tradición guatemalteca está expresado, pensando en la ciudad de Guatemala, en los cortejos procesionales que salen a recorrer y que son como la puerta de entrada al Tríduo Pascual. Normalmente en esta semana, en esos días, se realiza la misa crismal, que es la misa del obispo con todos los sacerdotes de su diócesis como expresión de comunión y recordando la institución del sacerdocio de parte de Jesucristo. Es, digamos, el hecho más emblemático, ya sea martes santo, ya sea miércoles santo, las distintas diócesis de Guatemala tienen esa celebración en la cual todo el clero se reúne junto a su obispo para hacer la renovación de las promesas sacerdotales, pero también para prepararse a introducirse en el Tríduo Pascual, que es el tiempo más fuerte de la fe. Ya hablando de esta segunda etapa de la Semana Santa propiamente, que es el Tríduo Pascual, ya hablamos de Jueves Santo, Viernes Santo, sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Para la fe católica, para la Iglesia Católica, estos días son tal vez los más importantes de la Cuaresma. ¿Cuáles son los rituales determinantes de estos días y por qué es tan importante que el pueblo cristiano y el pueblo católico en particular observe lo que se denomina el Tríduo Pascual? Bueno, yo diría que en ese sentido, efectivamente, es un punto común con otras creencias cristianas. Tenemos en común la pasión y el domingo de resurrección. Se introduce con el Jueves Santo. El Jueves Santo es el día del sacerdocio, porque el Jueves Santo es el día en que Jesucristo instituye los primeros sacerdotes de la historia. Es el día en que Jesucristo los ordena como sacerdotes, es el día en que celebra lo que va a ser su sacrificio del Viernes Santo, lo celebra de un modo incruento, que es precisamente la renovación que se va a realizar en el sacrificio de la misa. El corazón del Jueves Santo es la institución del sacerdocio, no es la Eucaristía, no, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, no es la Eucaristía. El Jueves Santo es el día del sacerdocio. El día de la Eucaristía es el día de Corpus Christi, que es un día específico que la Iglesia coloca para celebrar el misterio de la Santísima Eucaristía. En cambio, el Jueves Santo es cuando se celebra la institución del orden sacerdotal. Se hacen las lecturas que están vinculadas a la institución del orden sacerdotal como expresión de que Cristo va a perpetuar su ministerio salvífico a través de los sacerdotes. Por eso les dice, hagan esto en memoria mía, o sea, hasta que yo vuelva. Junto al sacrificio, junto al sacerdocio, está el sacrificio de la misa, que va a ser vivido de un modo incruento, el Viernes Santo. Entonces el Jueves Santo se instituye el sacerdocio, junto al sacerdocio, la potestad de celebrar el sacrificio de la misa después de la resurrección de Jesucristo, que es el segundo fruto del Jueves Santo. Como fruto de la misa va a darse el pan de la Eucaristía, pero si no hay misa, no hay comunión, si no hay misa, no hay Eucaristía.
Y como cuarto punto del Jueves Santo está el mandamiento del amor, el amarnos los unos a los otros. Pero es el cuarto fruto. ¿Por qué? Si no hay sacerdotes, no hay quien conmemore lo que Jesús dijo, hagan esto en memoria mía hasta que vuelva. Por eso el sacerdocio es necesario, porque Cristo lo instituyó. El sacerdote está hecho principalmente para el sacrificio. Como era en el Antiguo Testamento, ahora lo es en el Nuevo. Solo que en el Antiguo Testamento se sacrificaba el cordero, se degollaba, se regaba la sangre del cordero sobre el pueblo. En este caso, el nuevo cordero, que es Cristo, se ofrece como víctima agradable al Padre en el Calvario, pero el Señor anticipa ese sacrificio el Jueves Santo, instituyendo el sacerdocio y la misa. Por eso dice, tomen y coman, tomen y beban. Como fruto de ese sacrificio viene el perdón de los pecados, que es lo más importante en la misa. Viene como segundo fruto la comunión. ¿Por qué la comunión? Porque para podernos amar, necesitamos comer el pan de la vida y el pan del amor de Dios, que es la Eucaristía. Por eso el cuarto fruto del Jueves Santo es la Santísima Eucaristía. Y por eso tenemos que comer la Eucaristía para aprender a amarnos, comprendernos, perdonarnos, soportarnos, aguantarnos y echarnos la mano en la vida. Padre, usted hacía una reflexión importante, que estos rituales del Tríduo Pascual o este periodo entre Jueves Santo y Domingo de Resurrección, hay una serie de prácticas que compartimos con otras denominaciones religiosas, igualmente judeocristianas. ¿Por qué es tan importante para otras denominaciones religiosas también este periodo de la Semana Mayor o Semana Santa? Por lo que se celebra el Viernes Santo. Lógicamente el Jueves Santo solo lo celebramos nosotros, los ortodoxos y los orientales. En el caso del Viernes Santo, todas las confesiones cristianas creen en el poder de la cruz y creen en la muerte del Redentor. El Viernes Santo, en el caso nuestro, se abre el Viernes Santo por la mañana con el recorrido solemne del Vía Crucis, que nos quiere preparar a meditar en la tarde, 2:30, 3 de la tarde, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En la celebración litúrgica del Viernes Santo, lo que queremos recordar, revivir y actualizar es el dolor, el sufrimiento, la soledad, la amargura, el abandono, pero sobre todo el amor infinito de Cristo, que está dispuesto a ir a la muerte por lo que Él ama. Entonces, efectivamente, la celebración del Viernes Santo, que es la pasión, es una celebración de todas las creencias cristianas, de todas. Cada quien lo celebra a su modo. Nosotros lo hacemos con la adoración de la cruz. Es el único día en que se adora la cruz en la iglesia. Los demás días se veneran, pero es una actividad común. O sea que eso en todas las creencias cristianas se reúnen para celebrar la pasión de Cristo, que es el signo de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados y de la redención. Luego la siguiente celebración, que no sería el Sábado Santo, sino que el Sábado Santo algunos, el Domingo de Resurrección, que es la proclamación del triunfo de Cristo resucitado. Igual, lo tenemos en común con todas las creencias cristianas. El que ha muerto va a resucitar a los 3 días. Padre, ya haciendo un repaso de cómo el pueblo guatemalteco vive la Semana Santa, que además es muy particular en el mundo. Guatemala vive una serie de expresiones religiosas que son muy particulares de nuestra sociedad, que no se experimentan en otras sociedades latinoamericanas. Por experiencia, me tocó vivir fuera de Guatemala varias Semanas Santas y uno como antigüeño extraña la forma tan particular en que se vive la Semana Mayor en nuestro país y particularmente en la Antigua. Conversemos un poco de las actividades que van asociadas al Tríduo Pascual, además de las celebraciones. Y estaría pensando, Padre, por ejemplo, el Jueves Santo en la visita de sagrarios, obviamente el tema de los cortejos procesionales, que lleva todo un conjunto de expresiones artísticas, no solo en las andas, sino también en la música sacra, en todas las expresiones que se dan al paso de los cortejos procesionales, las alfombras, etcétera. ¿Por qué estos elementos son confluyentes a lo que hemos estado conversando de
utilizar este espacio de tiempo para la conversión, para el cambio, para el amor y todos los elementos que usted ha ido planteando. Efectivamente, la Semana Santa en Guatemala tiene una particularidad. Yo tuve la oportunidad de hacer mis estudios en España. España tiene celebraciones de Semana Santa muy bellas, imágenes que nosotros no tenemos, muy bellas también, pero la majestuosidad que tiene la Semana Santa en Guatemala es única en el mundo. Es única en el mundo. ¿Por qué nuestro país tuvo esa característica? O sea, cuando uno se detiene a indagar históricamente, ¿por qué en Hispanoamérica, desde México hasta Chile, solo Guatemala, Perú, Ecuador, tienen expresiones como las que tenemos nosotros? Yo siempre recuerdo, hace muchos años, cuando estaba el nuncio Monseñor Bruno Musaró, él me decía en una ocasión y me decía: César, pero ¿por qué ustedes se quedan tanto en la muerte y en la cruz y no celebran la resurrección? ¿Ya? Porque él, como nuncio italiano, se quedaba sorprendido de que, digamos, para el domingo de resurrección, el pueblo celebra la vigilia en la noche y el domingo pues celebra la misa de resurrección, pero que no tiene esa majestuosidad. Yo creo que cuando uno investiga y estudia es por el profundo sentido del dolor y del sufrimiento que tiene el pueblo guatemalteco. El pueblo guatemalteco tiene una capacidad de sufrir muy grande, tiene una capacidad de aguantar muy grande. Hombre, para el no creyente dirían que somos masoquistas, ¿va? Para el creyente es su expresión de fe. Por eso la devoción que se tiene en Guatemala a los nazarenos es impresionante. La devoción monumental que se tiene a los sepultados es impresionante. Entonces, siendo uno guatemalteco, uno no deja de sorprenderse, ¿va? Entonces, es parte, yo siento, de la cultura guatemalteca, que tiene un hondo sentido del valor del sufrimiento y del dolor, que lo expresa de esa manera. Comentabas otro detalle muy interesante sobre la visita de sagrarios. Después del Jueves Santo, después de la celebración, está también el lavado de los pies, que es parte de la liturgia, que es el acto de Cristo que hace un acto de humildad intentando salvar a Judas. Judas se resiste a ese acto de misericordia y de humildad de Cristo, se endurece y le lava los pies. Entonces el Señor nos manda servir, pero para servir necesitamos de la comunión. ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo y nuestro amor propio cristiano es muy grande, y entonces muchas veces buscamos nuestros propios intereses. Entonces el único que nos da la fuerza para vencerlo es Jesús de Eucaristía. A la comunión Jesús viene con todo su poder y nos quiere vencer en ese amor propio. Pues efectivamente, después de la celebración, lo comentabas, viene una de las tradiciones más hermosas, expresadas de una manera impresionante por los altareros y las cofradías y las hermandades, que son precisamente la visita de sagrarios. Son 7 sagrarios porque el número 7 es número de perfección, y entonces el pueblo cristiano visita sagrarios para recordar la soledad de Cristo en la noche del Jueves Santo, en el que se queda solo. Por eso la tradición ha llevado al pueblo de Dios a recorrer 7 sagrarios como signo de compañía de nuestro Señor Jesucristo, que está solo y abandonado. En el caso del Viernes Santo, los cortejos del Santo Entierro, que son, bueno, hay 2 nazarenos que les ganan. Bueno, aquí, por ejemplo, San Bartolo, que este año desgraciadamente no pudo, que es quizás de las procesiones, si no la procesión más impresionante de Guatemala, pero los santos entierros son la expresión del dolor y del acompañamiento de nuestro Señor que ha muerto. Por eso, Cristian, se entiende
el drama que le tocó vivir a los guatemaltecos, yo pienso en los guatemaltecos, ante el COVID. ¿Por qué? Nuestros seres queridos en Guatemala nunca mueren solos, fueron rodeados de su familia, del cariño de su familia, de la oración de su familia. Alguno muere estrechando la mano de la esposa, del esposo, del hijo, del papá. Y el COVID, en su crueldad, hizo que murieran solos. Por eso yo siento que impactó tanto al pueblo de Dios, que ahora que puede vivir los misterios de la pasión, se ha volcado de una manera impresionante. Padre, el Viernes Santo se vive con particular recogimiento, algo que se expresa inclusive en la gastronomía, por eso refería que la Cuaresma en nuestro país la vivimos con los 5 sentidos. Hablando un poco de tradiciones, inclusive gastronómicas, el Viernes Santo, mi abuela particularmente tenía la tradición de no comer carne y el famoso pescado, la vizcaína, se convertía en la alternativa a la ingesta de carne, pero todo esto también tiene un simbolismo, Padre, y poder ofrecer el ayuno de los viernes de la Cuaresma, pero particularmente del Viernes Santo, es una de las expresiones importantes de la fe católica. Efectivamente, pero te recordaba cómo de los 3 valores que tenemos en común, oración, ayuno y limosna. Y el ayuno está vinculado a la abstinencia de carne. Efectivamente, el Viernes Santo y el Miércoles Santo hay obligación, en el caso de la Iglesia Católica, bajo pecado mortal, que no se puede comer carne. O sea, que es un día de abstinencia total de carne. No se puede comer ningún tipo de carne. Hombre, no es por nada vos, Cristian, pero es que vos dijiste el bacalao a la vizcaína, Ave María Purísima, vos. En fin, pues sí, efectivamente. La Semana Santa en Guatemala tiene esa característica única. La música, además, las bandas, además, sus marchas. En esos momentos en el que se hace silencio, eso se vive mejor en la Antigua que en Guatemala, porque la Antigua, con todo su bagaje de estructura y todo, las marchas es que te llegan al corazón, te tocan el corazón. Es una manera de expresar la oración, la petición de perdón. O sea, aquello que el pueblo quisiera expresar, lo hizo música. Y por eso nuestra música es tan solemne, tan profunda y en muchos casos yo diría hasta mística, porque te hace meterte en el misterio de Dios. El olor, efectivamente, el olor del corozo, el olor del aserrín, esa expresión de fe que se hace color en ese esfuerzo que uno dice, Ave María Purísima. Es que uno dice, estos son unos magos para hacer alfombras, que te quedas impresionado, el cariño, la delicadeza, la profesionalidad, la fe que pone el pueblo de Dios al hacer esas alfombras, que efectivamente se pasan horas haciéndolas para que en un minuto se deshagan. Pero para el pueblo de Dios eso no importa, porque la alfombra ha sido hecha para el Señor de señores y Rey de reyes. Ellos se sienten satisfechos, aunque en un minuto se deshaga. La gastronomía, pues hombre, es tiempo de torrejas, es tiempo de molletes, ¿verdad? De chocolate con arroz, en fin, todas las tradiciones guatemaltecas. O sea, nosotros tenemos la gran dicha que, como lo has dicho muy bien, nuestra Semana Santa se vive con los 5 sentidos. Padre, y para no quedarnos solo en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, conversemos un poco ya hacia el cierre de esta entrevista, Padre, las Pascuas de Resurrección. El pueblo guatemalteco, además, en esta etapa en la que estamos viviendo a 2 años de la pandemia de COVID-19, también empezamos a experimentar la resurrección. Algunos que vivimos en carne propia la enfermedad, sabemos de las angustias que conlleva el enfrentar la COVID-19. ¿Cómo se vive ya las Pascuas de Resurrección? ¿Cuáles son los rituales importantes que el pueblo católico debe observar a partir del Domingo de Resurrección? Hombre, yo me adelanto a la vigilia del Domingo de Resurrección.
La gran celebración no es el Jueves Santo, es una gran celebración. El Viernes Santo es una gran celebración, pero la gran celebración es la vigilia pascual del Sábado Santo por la noche. Esa es la vigilia de las vigilias, es la celebración más grande de la fe católica. Se hacen 14 lecturas, se hace un recorrido por todo el Antiguo Testamento en la historia de la salvación, se proclaman los salmos que van preparando el acontecimiento de la resurrección, se termina con la epístola de Pablo, el inicio de la celebración es precisamente el fuego sagrado que se enciende en la noche, donde se enciende el cirio pascual que representa a Cristo luz que ha vencido la oscuridad. Ese cirio pascual que permanecerá encendido durante toda la octava de Pascua hasta el domingo de la Divina Misericordia, como signo de que la luz de Cristo ha vencido y que las tinieblas del pecado, del odio, de la violencia, de la inmoralidad sexual, que las tinieblas de la corrupción, de la prostitución, del aborto, de las extorsiones, no tienen más fuerza que la luz de Cristo resucitado. Entonces, el cirio pascual se enciende, el pueblo enciende sus velas, la iglesia se llena de luz de velas porque está a oscuras, se canta el pregón pascual donde se anuncia la gran alegría. Y la gran alegría es que aquel que había sido crucificado, humillado en la cruz, ha resucitado, vive para siempre. Y entonces toda la liturgia, pues en este caso el cirio, el pregón pascual, todas las lecturas que se realizan, terminando con la proclamación del aleluya, que es el aleluya más solemne que se canta durante toda la liturgia de la iglesia, se proclama el evangelio donde se anuncia que Cristo ha resucitado. Luego, con la alegría de la resurrección, con ese gran anuncio del triunfo y de la vida, la iglesia bautiza a los catecúmenos para que ellos también nazcan con el resucitado. Se invoca a la corte de los santos y se canta la letanía de los santos, porque ese día hay una enorme alegría en el cielo, porque Jesucristo ha vencido a la muerte, al demonio y al pecado en la tierra. Termina lógicamente compartiéndose el pan de la Eucaristía. Esa es la gran celebración. Hombre, yo siento que muchísima gente nunca la ha vivido y aprovecho a invitarlos para que se animen a vivirla, porque esa vigilia es la vigilia de las vigilias, es la ceremonia más importante. Quien no puede ir a la vigilia, entonces el domingo de resurrección va a participar del sacrificio de la misa, donde en Guatemala también en algunos lugares se saca a Jesús sacramentado como triunfo de Cristo vivo, o se saca alguna imagen del resucitado, ¿verdad? Efectivamente, si Cristo no ha resucitado, dice el apóstol, vana es nuestra fe, vana es nuestra fe. Seguimos, miramos al crucificado, la cruz es nuestro signo, pero no nos quedamos en la cruz, porque Cristo ha resucitado, ha vencido al demonio para siempre, ha destruido el pecado y ha vencido a la muerte. Padre, agradecemos, Padre César Augusto Alonso Baeza, agradecemos que haya tomado esta comunicación y trasladado al pueblo cristiano guatemalteco estas reflexiones, independientemente de la denominación religiosa a la cual pertenezca, pero que es importante para el momento histórico que vivimos acogernos a la fe y sobre todo buscar el cambio y la trascendencia. Agradecidos con su participación esta noche, Padre, le damos las muy buenas noches y le deseamos una feliz Semana Santa y felices Pascuas de Resurrección. Muchas gracias, Cristian, igual para vos y para todos los televidentes que están conectados también, para que tengan esa Santa Semana Santa, que es un tiempo para pensar en mi alma, para pensar en mi salvación y para pensar más en Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Padre. Muy buenas noches. Y a usted la invitación a que continúe acompañándose de Canal Antigua. Tendremos a partir de los días de la Semana Mayor una programación especial que esperamos le ayude y sea parte de ese espacio de reflexión al cual nos invita la Semana Santa. Yo, Cristian Castillo, estaré acompañándole a partir del miércoles 20 de abril
con más temas de análisis y de reflexión, ya volviendo a la dinámica política, económica y social de este país. No sin antes despedirme, deseándole una feliz Semana Santa y, como le refería el padre, felices Pascuas de Resurrección. Muy buenas noches.